Otra causa más del por qué podemos estar callando y no hablamos, y el ánimo para la iglesia es ese: habla y no calles, habla y no calles. Otras pueden ser por prejuicios, así de sencillo, prejuicios que podamos tener, prejuicios culturales, prejuicios personales, pero prejuicios que arrastramos. Igual el Señor nos ha salvado y seguimos con esos prejuicios en nuestras vidas. Y no hablamos porque tenemos prejuicios con estas personas, con esta gente, etc. Yo estoy convencido, les comento, soy convencido de que el por qué Pocitos es tan poco evangelizado, porque hay un prejuicio cultural. Pocitos es un barrio de ricos y no necesitan la salvación. Y los creyentes, el Señor nos salva, nos da la libertad, nos da la salvación, nos da la vida eterna, y estamos disfrutando de esa vida eterna, y de incrédulos no queríamos saber nada con estas personas, con ese barrio, porque nosotros éramos de los barrios pobres o de los barrios carenciados, o donde no teníamos tanta plata o tanta buena posición como en ese otro barrio, que puede ser Pocitos, puede ser Carrasco o Punta del Este, porque el prejuicio puede ser con Punta del Este, pero allí hay almas que necesitan la salvación también, o Maldonado. Pero el prejuicio que hemos arrastrado de cuando éramos incrédulos, con esos conceptos humanos, no bíblicos, humanos, los arrastramos y estamos en una congregación, estamos en nuestra vida, en nuestro hábitat como evangélicos, como hijos de Dios, y seguimos pensando de esa manera. Y ese barrio no necesita. ¿Por qué es que ha habido tan poco testimonio en este barrio? Por prejuicios culturales. Llevamos ya 22 años en este barrio y he podido comprobarlo detenidamente después de todo este tiempo. De hecho, ha habido expresiones hablando. No, me lo han dicho así claramente, no, ese barrio no necesita del Evangelio. Y eso es muy duro. Y es el barrio más grande, más poblado, el barrio con más carencia del Evangelio de todos los barrios de Montevideo. Tomas cualquier barrio y hay unas cuantas iglesias. Pueden ser bautistas del sur, del norte, del este, del oeste, pueden ser metodistas, pentecostales, pero hay un montón de iglesias en ese barrio. Venid acá a Pocitos, echa un vistazo, recorre Pocitos. Desgraciadamente, no se habla por prejuicios, callamos por prejuicios culturales, prejuicios personales, porque no me gusta tal persona, no me gusta tal gente, nunca los he tratado, o los veo medio raros, quizás porque se drogan, quizás porque son gente de mal aspecto, quizás porque son morochos, no lo sé, son judíos. Por prejuicios personales yo no los reconozco, no los recibo en mi vida. Este fue el prejuicio que Jonás tuvo cuando Dios le manda para que vaya a Nínive. Él tenía un problema personal, no era cultural, era personal. Él no quería ir a un pueblo que él entendía que iba a dañar a Israel y que merecían el castigo y la ira de Dios contra ellos, etc. Y era un prejuicio personal de Jonás. Y puede ser también que nosotros podamos callar o estemos callando porque tenemos prejuicios personalmente contra algunas personas, contra algún pueblo, etc. A veces nos puede pasar con misma familia, vecinos, porque son así o son asados, o porque no sé por qué razón, pero hay un prejuicio, no nos deja, nos cierra la boca para que compartamos el Evangelio con ellos, ¿no? Pero el ánimo para la iglesia, hermano, es habla y no calles. Habla y no calles. Puede ser también por malos entendidos. Hay un mal entendido acerca de cómo Dios
dispone la iglesia, cómo Él quiere que funcione la iglesia local. Y a veces entendemos mal ese propósito del Señor, esa manera como Dios ha establecido. Y Él ha levantado, o quiere que se levanten, que se edifiquen su iglesia en forma de iglesias locales, y Él distribuye o Él da dones a su iglesia. Pero como dice la palabra del Señor, Efesios, ¿en qué sentido da Él los dones? Dice, hablando de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia del Señor. Cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esos son los santos. Los santos son los que conforman la iglesia local. Hijos de Dios, renacidos, nacidos de nuevo, salvados por la gracia del Señor. Esos son los santos que vemos aquí en Efesios. ¿Y qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para que los santos de una iglesia local, Dios ha dado, el Señor Jesucristo, dones para que los santos seamos perfeccionados, maduremos, crezcamos y podamos avanzar y hacer cada uno la obra que nos corresponde del ministerio, para hacer la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay malos entendidos en cuanto a esto. Cuando se cree o se piensa, se entiende, por eso es un malentendido, se entiende que los dones que el Señor da para la iglesia local, un maestro, un pastor, un evangelista, etcétera, profetas, en el sentido de predicar la palabra del Señor, son los que tienen que hacer todo y los que tienen que edificar la iglesia. En el sentido de ellos tienen que hacer todo. Los profesionales, como hay profesionales de la salud, los profesionales de la religión o de la iglesia. Pero eso no es bíblico. En la iglesia local todos tenemos y todos podemos, todos debemos abrir la boca y compartir y anunciar el Evangelio y dar el Evangelio a otros. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, ¿dónde lo tengo acá? En Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Si alguno lo tiene ya abierto, pues lo puede leer, si está abajo. Dice 8:11. Primera de Pedro 2, 9. Si alguno lo tiene abierto ya, pues... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién les está hablando? Cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, les está hablando a los expatriados de la dispersión en el Ponto, eran creyentes. Sencillo, los santos de Efesios son los mismos que estos, es decir, son santos, hermanos nacidos de nuevo, hermanos, hombres, mujeres, ancianos, etcétera. Eran los expatriados de la dispersión. A ellos les está hablando, dice, mas vosotros, sigue por favor, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del llamado de los santos?
de ese real sacerdocio, linaje santo, etcétera, pueblo adquirido por Dios, pues para que anunciéis las virtudes, para que abráis la boca y no os calléis, para que anunciéis, compartáis con el vecino, con el familiar, con quien sea, compartáis la palabra del Señor, el Evangelio Santo de Dios. ¿Y pero para qué está el pastor y para qué está? Pobre iglesia que todo caiga sobre el pastor o los pastores. Pobre iglesia. Y los demás estén sentaditos. Pobre iglesia. ¿Por qué? Pues porque es algo sobrehumano, inhumano, si es que lo podemos llamar así. Porque es una carga muy grande. Y la labor de compartir el Evangelio debe ser de cada uno de los hijos de Dios que están tomando parte de esa congregación. En el libro de los Hechos, versículo 19 del capítulo 11, fíjense qué curioso, capítulo 11, versículo 19. Miren qué curioso. Acá en la historia de la primera iglesia, en los movimientos que hubo de un lado para otro, etc., dice, versículo 19 del capítulo 11 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, no eran pastores, misioneros, no, eran varones, hermanos, que salieron, tuvieron que salir de donde estaban esparcidos por la persecución y llegaron ahí a Chipre, eran de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron, no se callaron, hablaron también a los griegos, es decir, gentiles, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Ay, por qué no eran misioneros! ¿Y cómo se convirtieron? Porque eran hijos de Dios y ellos compartieron el Evangelio. Y la palabra de Dios, o el Evangelio, como dice el hermano, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Estos hermanos compartieron con esos griegos. Estos griegos lo escucharon, creyeron y fueron salvos. ¡Qué sencillo! Y se formó una congregación tremenda en Antioquía. De tal manera que fue uno de los focos, de los testimonios más poderosos que hubo en ese primer tiempo de la iglesia, junto con Jerusalén y después más adelante algunas otras capitales. Pero tremendo lo que Dios hizo allí. Si hubieran esperado que fueran misioneros, porque estaban capacitados, preparados, etcétera, etcétera, porque tenían un título en la pared de su cuarto, etcétera, y quizás no hubiéramos visto ninguna iglesia acá. Hubiera sido muy difícil, muy complicado. Un matrimonio misionero ahí, y está años y años y años a ver si alguien quiere creer, porque solamente ellos son los que están hablando. Pero qué bendición cuando un grupo de hermanos, van familias, se asientan ahí y comienzan a hablar con este y con el otro y empiezan a salvarse unos y otros, porque el Espíritu Santo está obrando en uno y otro y en otro. ¡Qué bendición! No es malo que un matrimonio se levante, Dios los levante y los envíe y vayan y prediquen el Evangelio. Amén por ello. Dios tomó a Aquila y a Priscila y lo hizo, y con otros hermanos más. De hecho, así nos levantó el Señor a mi esposa y a mí. Pero ese no es el plan de Dios para que la iglesia avance solamente y mayormente y primeramente, sino que cada uno de los hermanos de las iglesias compartan, abran su boca y no callen en donde quiera que el Señor les ha puesto. Porque normalmente el pastor, o los pastores o los misioneros tratan con un grupito de personas muy reducido. Pero los demás hermanos, uno trata con un círculo acá, el otro con otro círculo acá, y normalmente no se conocen entre ellos. Pero qué bendición cuando unos logran ganar a algunos para Cristo, les hablan aquí, el otro le habla acá, el otro le habla allá. ¡Qué bendición!
Entonces, a causa, desgraciadamente, por esos malos entendidos, por entender mal el plan de Dios para con su iglesia local, encontramos deficiencia, encontramos escasez, encontramos, no miseria, pero sí números cortitos. Y decimos, qué difícil, qué dura que es la gente. Y sí, hay pecado y hay dureza de corazón, pero también puede haber muchas bocas calladas, porque están esperando que el que tiene que hacer eso es el pastor, o el misionero, o aquel que se graduó en el seminario bíblico. Y eso no es correcto, hermanos. Eso es injusto. Y eso es una carga tremenda en los hombros del hermano que puede estar sirviendo al Señor, pero no es sobre él solamente que está el llamado para hablar y no callar, sino para cada hermano de la iglesia. Podamos ser testigos y podamos responder a lo que el Señor quiere que hagamos.